Y veremos que la conclusión va a consistir en un balance. Veamos el detalle ahora y entonces veremos que esta conclusión va a ser ni más ni menos que un balance de las observaciones que hayas hecho, y los profesores nos advierten de que no se va a tratar de sumar datos en, como dicen, una farragosa enumeración. Bueno, al contrario, vas a tener que carear el tema con la forma, centrarte bien en lo más importante de cada apartado que hayas destacado de tu análisis. Bueno, y ellos preconizan, bueno, rematar la conclusión con una impresión personal. Bueno, esta valoración personal, bueno, yo la verdad que la veo bastante arriesgada, es decir que, bueno, más comúnmente se permitía, se recomendaba a lo mejor hace un par de años, pero hoy más vale valorar al final de tu comentario con la posibilidad de ensanchar la reflexión con algún paralelo que tú puedes hacer con otro libro del mismo autor o con otra obra de la misma época, de la misma corriente literaria. Bueno, veamos ahora, si te parece, un ejemplo sacado del texto que evocamos la semana pasada, el fragmento de La verdad sobre el caso Zavolta, publicado en 1975 por el novelista Eduardo Mendoza. Bueno, entonces ves cómo habías identificado el tema, habías destacado la estructuración del texto, y ahora a la hora de la conclusión, bueno, yo en este caso te recomendaría, bueno, recapitular, bueno, en qué consiste el retrato físico de Cortabáñez, y por ejemplo, en este caso, tu conclusión podría ser que Cortabáñez aparece como un monstruo. Bueno, y la segunda conclusión a la que podrías llegar podría ser, bueno, recapitular diciendo que la casa de Cortabáñez, en toda la segunda parte del texto, es una casa que es significativa de su dueño, es decir, que hay casi una relación de causa a efecto entre la personalidad, el carácter de Cortabáñez y la decoración de su casa, la configuración de su despacho. Bueno, ahora volvamos al protocolo. Entonces, estás viendo ahora cómo has podido, bueno, llevar a cabo las sucesivas fases, y ves cómo terminar tu trabajo es importante mediante la conclusión. Veamos ahora una ficha, aquí, sí, una ficha de repaso. Bueno, ¿te acuerdas que el comentario de texto, bueno, la verdad que es un ejercicio bastante delicado? Bueno, y es un ejercicio que, como hemos visto, requiere una organización. Bueno, entonces, ahora vamos a repasar la estructuración, la organización, la metodología que puedes seguir para organizar bien tu introducción. Bueno, vas a tener que primero proceder a una localización. Bueno, y vas a ver cómo. Bueno, en este caso vas a poder presentar al autor, en este caso Eduardo Mendoza. Bueno, vas a poder centrarte, gracias al paratexto, en la fecha de publicación, que siempre es un indicio que te va a ayudar a periodizar concretamente el fragmento o el texto que se te propone estudiar. Bien, y lo que sí puedes hacer es encuadrar este texto en un género literario. Bueno, en este caso, tal como lo preconizan los autores del protocolo, bueno, vas a tener que ayudarte de la historia, de la literatura, para poder periodizar o para poder identificar y la corriente literaria y el género literario. Bueno, en este caso yo te propongo, bueno, consultar
el Manual de Literatura Española Actual de dos profesores de literatura, Ángel Prieto de Paula y Marlanga Pizarro. Y por ejemplo, bueno, si no conoces ni a Eduardo Mendoza ni la novela La verdad sobre el caso Savolta, bueno, puedes acudir a la biblioteca de tu centro y seguro que ahí encuentras algún libro, algún manual de literatura que te va a permitir encuadrar concretamente esta obra. Por ejemplo, en este libro que yo tengo ahora en la mano, bueno, estoy leyendo, por ejemplo, en la página 149, que La verdad sobre el caso Savolta, primera novela de Eduardo Mendoza, nacido en 1943, es un exponente del abandono del experimentalismo para recuperar el llamado placer de narrar. Bien, bueno, y dicen también los autores que esta novela se ha venido considerando el paradigma, el modelo, del nuevo tipo de narrativa gestada durante la transición española. ¿Ves qué interesante, no? Bueno, entonces ves cómo esta novela la puedes ahora, entonces, encuadrar, insertar en una época determinada gracias a la consulta de unos manuales de literatura. Bueno, y te acuerdas que a continuación, bueno, si tienes que estudiar un texto sacado de una obra completa, acuérdate siempre de colocarla, situarla, ubicarla dentro de algún capítulo, de alguna sección de la obra íntegra. Bueno, después te acuerdas que tienes que identificar el tema, es decir, cuál es la intención del autor, ¿sí? Bueno, es decir, que cuál es la cuestión que él se propone evocar. Después has destacado la estructura del fragmento y has determinado al final de tu introducción, bueno, cuáles son los ejes de lectura para el análisis. ¿Qué son los ejes de lectura? Son las distintas ilustraciones del tema, en este caso, por ejemplo, las distintas ilustraciones de la caracterización de Cortabañez en la novela de Eduardo Mendoza, y vas a tener que proponer un análisis para determinar qué rasgos tiene el tema. Bien, a continuación vas a pasar al análisis propiamente dicho. ¿Qué es el análisis? Bueno, tal como lo vimos en el segundo tutorial, bueno, equivale a identificar cómo se expresa el tema dentro de cada eje de lectura, es decir, cómo la forma se pone al servicio del tema. Bien, y vas a tener que repartir este análisis en 2 o 3 apartados para distribuir tu análisis a lo largo de tu trabajo, pero los apartados que hayas elegido vas a tener que siempre definirlos como una ilustración del tema. Bien, y aquí te dejo unos ejemplos y, por ejemplo, vas a fijarte en la focalización, en la sintaxis, por ejemplo, en algunos recursos tales como la comparación, la metáfora, etcétera, etcétera. Es decir, cómo la forma, aquí, ¿sí?, se pone al servicio del tema. Bueno, y como lo hemos visto hoy, vas a tener que redactar una conclusión. La conclusión siempre es fundamental. Bueno, y vas a tener que proceder a un balance de cada eje de lectura, es decir, vas a tener que explicar qué has demostrado. ¿Qué has demostrado en este caso de la caracterización de Cortabañez? ¿Qué has demostrado, por ejemplo, de su retrato físico? Has demostrado que Cortabañez era un monstruo para el narrador, y has demostrado también que su casa es ilustrativa, significativa de su propia personalidad. Bien, bueno, y después, bueno, vas a poder, a ver, vamos a... Y a continuación, bueno, como te lo decía, vas a proponer, a poder ser, alguna apertura aquí para ensanchar la reflexión. Bueno, en el libro, como se comenta un texto literario, los autores preconizan valorar de forma personal el fragmento. Bueno, ahora lo que se recomienda es establecer algún paralelo con
otra obra de la misma época, otra obra del mismo género literario u otra obra que tenga que ver con este fragmento en términos de problemática. Bueno, y si no puedes proponer ninguna apertura, bueno, termina tu conclusión con el balance de los ejes de lectura. No vayas a proponer cualquier tipo de apertura si no eres capaz de hacerlo. Ahora doy por concluida esta primera sesión dedicada al comentario de textos. Espero te sean útiles estos tutoriales. Muchísimas gracias por tu visita, muchísimas gracias por tu atención y hasta la próxima.